Bueno, venimos de un fin de semana pasado donde Dios nos habló de muchas maneras y realmente ha sido una bendición que podamos estar todos, o la mayoría, pudo compartir, escuchar. Y la verdad que toda esta semana estuvimos meditando gran parte de lo que hemos escuchado en este tiempo. Y hoy me tocaba continuar un poco con lo que nos habló Vittorio, Jorge, Ángel, Oscar, Víctor. Y Jorge nos había hablado de guerra espiritual. Y cuando uno escucha la palabra guerra espiritual, se imagina muchas cosas, ¿no? Y a veces hasta nos imaginamos la armadura, porque ahí en Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura y nos empezamos a vestir de la armadura, la coraza, el yelmo, las sandalias, el escudo, el cinturón, la espada, y nos imaginamos como unos soldados fuertes, valientes, intrépidos, y empezamos a imaginarnos luchar contra el enemigo y nos entusiasma. Y me acordaba, en medio de esa ilustración, lo que nos había dicho Jorge cuando empezó todo el tema este de la cuarentena. Habíamos recibido una palabra, Isaías, capítulo 26. Me imagino que todos se acordarán y la tendrán todavía en la memoria. Isaías 26, 20 al 21. Dice, anda, como le gusta a Dios, dar órdenes. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces Jorge nos hablaba de entrar al aposento, que Dios, por un momento, dice, ya pasaron más de 200 días, y ahí nos damos cuenta que los momentos de Dios no son nuestros momentos, y nos damos cuenta que Dios tiene un propósito y que Él no tiene apuro, que Él hace y deshace como Él quiere. Y lo bueno es que nosotros podemos estar tranquilos de que Él hace la obra. Ahora, cuando Él nos manda al aposento, nos manda a buscar a Dios. Entonces podemos buscar en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, versículo 6, y ahí vemos una vez más a Dios diciéndonos, los discípulos le decían, enséñanos a orar. Y Jesús dice en Mateo 6, 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tenemos que entrar al aposento a buscar a Dios. Este tiempo de pandemia entendimos que es para que cada uno de nosotros en nuestro hogar, en nuestro lugar, busquemos a Dios. Todos nosotros a esta altura tenemos que tener ya nuestro lugar, nuestro aposento. El lugar donde nos encontramos con Dios, el lugar donde podemos hablar con Dios.
y en el lugar donde estamos seguros que Dios nos escucha. Es el lugar donde tenemos un encuentro personal con Dios. Es el lugar donde Dios nos está esperando todos los días. Ángel siempre Güense siempre nos contaba de su tronquito, que él iba ahí a ese tronquito y ahí estaba, ese era su aposento, ese era su lugar. Todos nosotros tenemos que tener nuestro lugar donde encontrarnos con el Señor, donde encontrarnos con nuestro amado, donde encontrarnos con aquel que nos transforma la vida. Todos nosotros damos gracias a Dios por nuestras madres. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y nos formó con un propósito. Y ese propósito de Dios es estar con nosotros todos los días. Ese propósito de Dios es estar en comunión con nosotros todos los días. Es por eso que dice, anda, pueblo mío. Dice, cuando ores, entra a tu aposento. Es el lugar íntimo que tenemos que tener nosotros con Dios, con nuestro Padre, con nuestro amigo, con nuestro Consolador, con aquel que es el único que nos conoce, nos entiende, nos comprende. Es aquel que cada vez que vamos nos ama. Muchas veces nos invita, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Escuchamos por ahí a la gente quejándose que ya está cansada, que ya está harta, que no aguanta más. Es ahí donde tenemos que animarlos y decirle, busca a Dios, porque Él te está llamando, Él te está invitando. Ahora, cuando entramos a ese aposento, Dios comienza a hablarnos. Obviamente entendemos que cuando Dios nos habla es a través de la palabra. Es por eso que en ese rincón que tenemos, ese lugar, no puede faltar la palabra. Y les animo a que usemos este librito, no tanto la tecnología, usemos el librito, veamos las hojas. Es tan lindo leer, y cuanto más su palabra. Dice el salmista que es miel a nuestra boca. Es algo dulce, es algo delicioso, es algo que produce en nosotros el deleite. Es algo que produce en nosotros fe. Es cuando empezamos a leer y nos encontramos con sus promesas. Esas promesas que transforman nuestra vida, que nos abren los ojos y nos hace ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Es ahí donde cuando leemos su palabra se despierta en nosotros la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es ahí en ese momento de intimidad con Dios, cuando Él nos muestra qué es lo que tiene preparado para cada uno de nosotros, porque fuiste formado con un propósito. Como decía Manuel, damos gracias a Dios por las madres que nos predicaron el Evangelio de muy niños. Yo no tuve ese privilegio, pero doy gracias a Dios que mi mamá siempre me inculcó que había un Dios, que había que respetar, que había que amar y que había que obedecer. Pero yo doy gracias a Dios por mi esposa, porque a través de ella y de su testimonio, mis hijos, desde muy niños, aprendieron a amar a Dios. Y Dios te formó con un propósito. Y desde que te formó en el vientre de tu madre, Él te está hablando, Él te está buscando, Él te está llamando para que seas un soldado de Jesucristo. Pero un soldado que tiene que estar preparado, porque no podemos salir
a la guerra sin conocer, sin saber. Mucho no sé de las Fuerzas Armadas, pero algo aprendí. Necesitan un tiempo de preparación. Necesitan un tiempo de entender cuál es la función de cada uno cuando salgan a la guerra. Una vez al año en nuestro ejército, cuando yo trabajaba en el hospital militar, una vez al año salían a hacer simulacros. Y yo dentro mío me reía porque decía, ¿simulacro de qué? Si no hay guerra, no hay nada. Pero ellos tenían que estar preparados y tenían que moverse como habían aprendido. ¿Y por qué lo hacían todos los años? Para que estén preparados si en algún momento viene la guerra. Porque no puede el soldado improvisar en la guerra. No puede el soldado especular. No puede salir, como nosotros decimos, regalado a la guerra. Tampoco puede salir desarmado. Nosotros en el primer momento que tomamos la decisión de seguir a Cristo, comienza nuestra guerra espiritual. Cada mañana cuando nos levantamos y damos gracias a Dios por un día más de vida, comienza nuestra guerra espiritual. Cuando empezamos a orar, cuando empezamos a leer, comienza la guerra espiritual. Y nuestro enemigo no improvisa. Nuestro enemigo está bien preparado. Nuestro enemigo sabe lo que quiere. Vino a robar, a matar y a destruir. Y ese es su objetivo. Ahora Dios quiere formar un ejército de hombres y mujeres valientes. Dice la palabra, el reino de Dios se hace fuerte y solo lo arrebatan los valientes. También dice la palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Estamos en guerra, pero somos soldados que tienen que estar bien preparados. ¿Y sabés dónde te preparás? En el aposento. ¿Sabés dónde recibí las instrucciones? En el aposento. ¿Sabés dónde vas a entender cuál es tu función? En el aposento. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Cómo te tenés que mover? Es escuchando a nuestro general. Él es el que te va a llenar de la sabiduría, de la gracia. Él es el que te va a llenar de la fortaleza que necesitamos. Ahora, nosotros tenemos que prepararnos para esa lucha diaria, para esa guerra de todos los días. Viene un tiempo precioso, porque así lo entendemos, donde el evangelio del reino se va a extender por todos lugares, por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero nosotros tenemos que estar preparados, listos. Tenemos que estar en condiciones. Para eso necesitamos entender qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Y ahí Jorge nos decía, entra a tu aposento para buscar a Dios. Un poquito más adelante, Mateo 6:21, dice, porque donde esté puesto vuestro tesoro, donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón ahora? ¿Qué es lo más importante para vos en este momento? Que termine la pandemia,
que tu economía progrese, que puedas gozar de buena salud. Dios sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En Hebreos 12:1, ahí vemos dónde tienen que estar puestos nuestros ojos. Dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? En Jesús. ¿Dónde tiene que estar puesto nuestro corazón? En Jesús. Y para que Dios comience a formarnos y a transformarnos en esos soldados valientes, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. ¿Dónde estás poniendo tus ojos? ¿En el dólar blue? ¿En la economía? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿En lo que dice nuestro presidente Fernández? ¿O en lo que sale a decir ahora la oposición? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿En lo que está haciendo este virus que está dañando a mucha gente? ¿Dónde está puesto tu corazón? Entra a tu aposento alto y ahí ora. Y vemos un ejemplo muy claro de lo que tenemos que hacer constantemente en la vida de los primeros cristianos. Hechos, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Entonces, en este pasaje que muchos de nosotros conocemos, que sabemos que es la vida de los primeros cristianos, pero acá podemos sacar muchas cosas. Lo primero, que tenemos que entregar nuestra vida al Señor, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tomar la decisión de ser bautizados. Es el primer requisito para poder ser un soldado de Jesucristo. Reconocer la autoridad, reconocer el señorío del Señor en nuestras vidas y bautizarnos. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Porque tenemos que morir a la vieja vida. Tenemos que morir
a un serio problema. Vittorio decía, es un virus. El individualismo, el egoísmo, el ego, el yo. Ese es el que tiene que morir. ¿Para qué? Para que Dios pueda transformarnos. No podemos salir a la guerra si salimos siendo egoístas, siendo caprichosos, siendo desobedientes al mandato de Dios. Porque así es nuestra carne. Así somos todos por naturaleza. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Si vamos a seguir a Cristo, pero no a nuestra manera, sino a la manera que Él nos enseña. Cuando nosotros, o si alguno se alistó en el ejército, no puede ir a dar condiciones, a decir, no, yo no me voy a levantar temprano, porque a mí me gusta dormir. Lo sacan corriendo. No podemos decir, no voy a salir a correr, porque la verdad que no me da el físico. Te sacan corriendo. No sos apto. Ahora, cuando tomamos esa decisión, Dios comienza a transformar nuestras vidas. ¿Pero dónde comienza a transformarlas? En el aposento. Ayudan las reuniones. Ayuda el grupo casero, el discipulado. Todo eso ayuda. Pero la verdadera transformación viene cuando estamos a solas con el Señor. Y dice el versículo 42, perseveraban en la doctrina, leer las Escrituras, memorizarlas, estudiarlas, aprenderlas y también aplicarlas. Y perseveraban, es de todos los días. Es de todos los días, porque ahí es cuando Dios comienza a mostrarnos. La Biblia es el único libro que transforma nuestras vidas. Por eso no puedes reemplazarla con ningún otro escritor, que son hermosos los hermanos que han escrito libros y han constado su testimonio, las verdades de Dios. Pero eso no reemplaza al único libro que transforma nuestras vidas. Es el único libro que al leerlo nuestras vidas no vuelven a ser las mismas. Es ahí en la intimidad con Dios cuando nuestras vidas son transformadas. En la comunión unos con otros. La comunión, qué tan hermosa palabra. Dios quiere estar en comunión contigo. Yo estaré con ustedes todos los días. Es el deseo, es el anhelo. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, dice, cuánto he deseado cenar con ustedes, compartir con ustedes. Dios se desespera por estar con nosotros. Y quiero que me entiendan bien cuando digo se desespera. Es como cuando un padre desea desesperadamente estar con el hijo y compartir tiempo con su hijo. Cuando volví a casa me desesperaba por llegar y abrazarlos a mis pequeños, cuando eran chiquititos, alzarlos y ponerlo acá en mi pecho. Qué imagen más tierna. Y pasaba horas contemplándolos, mirándolos. Así es el deseo de Dios de estar con nosotros y ponernos en su pecho, como alguna vez Juan se puso en su pecho y pudo sentir el calor, el corazón, la fuerza de Jesús. Así también Dios quiere ponerte todos los días en su pecho
Ese es el deseo. Es por eso que Jesús vino a morir en la cruz, por nuestros pecados, para tener esa comunión íntima con nosotros. Pero a veces nosotros nos damos el lujo de decirle a Dios, espera que estoy ocupado, espera que no tengo tiempo, estoy tan ocupado en estas cosas que si me esperás 5 minutos, ya estoy con vos. Esos 5 minutos se transforman en horas. E incluso haciendo la obra, también le quitamos tiempo de comunión al Padre. Él quiere estar con nosotros. Él quiere estar en comunión con nosotros. Y esa comunión íntima con el Padre nos lleva a tener comunión con los hermanos. Ahora no podemos estar juntos, no nos podemos abrazar, no nos podemos acompañar. Tenemos que vernos por esta pantalla. Pero cuánto deseamos compartir con ustedes, estar con ustedes. Es el deseo del Padre, es el deseo de nuestro corazón. Ahí cuando estás en comunión con el Padre, Dios te dice, mirá lo que yo siento por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Que ese amor se tiene que despertar en nosotros. Esa pasión por los pecadores se tiene que despertar en nosotros. ¿Y dónde se va a despertar? En la comunión íntima con el Padre. ¿Dónde se va a despertar ese entusiasmo por salir a predicar las buenas nuevas? En la comunión íntima. Jesús, antes de que venga el Espíritu Santo, le dijo a sus discípulos, esperen aquí hasta que venga el poder, hasta que venga la promesa de mi Padre. Pero cuando vino la promesa, pero cuando fueron investidos del poder del Espíritu Santo, ya no pudieron estar ahí escondidos, ahí esperando, porque te sale el salir, el compartir, el hablar. Si no te sale, si no te entusiasma, es porque hay algo adentro que no está bien. Hay algo adentro que no tiene esa comunión íntima con el Padre. Dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. El estar juntos nos hace bien, pero también nos hace bien orar. Orar en todo tiempo, en todo lugar. Porque cuando vos empezás a orar, te empezás a olvidar de vos y empezás a acordarte de los demás. Comenzás dando gracias a Dios. Comenzás dando gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en vos. Comenzás a reconocer que sos un pecador y que necesitas de ese amor de Dios, que necesitas entender claramente lo que Dios quiere para vos. Comenzás a darte cuenta que sos indigno de estar en la presencia de Dios. Comienza a despertarse en vos ese deseo de orar por otros. Y empezás a orar por tu familia, los que estamos casados, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por los discípulos, por la gente del grupo, por el vecino, por tu compañero de trabajo. Comienza a encenderse en nosotros el espíritu y el deseo del Padre. Y te olvidas de vos mismo. Ya no empezás a pedir para vos. Ya no te transformás en esa persona egoísta. Pero eso lo vas a lograr
en la comunión íntima con el Padre. Tenés que empezar a examinarte. Como dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Examina tu corazón. Fíjate qué hay en tu corazón. Hoy Alfredo oraba, decía, si alguno tiene algún problema con su mamá, pídale perdón. Perdoná. Cuando hay raíces de amargura, no podés servir al Señor. Cuando hay falta de perdón, no podés servir al Señor. Como te dicen en el ejército, no estás apto, no estás preparado, no sos útil. Pero cuando comenzamos a examinarnos y empezamos a sacar todo aquello que impide el mover del Espíritu, aquello que nos impide poder salir, es ahí cuando Dios empieza a transformar nuestra vida. Cuando abrimos nuestro corazón. Qué bendición cuando abrimos el corazón. Cómo el poder de Dios comienza a transformarnos. Cuando abrimos nuestra boca y abrimos nuestro corazón y contamos todo lo que hay en nuestras vidas, el poder de Dios se manifiesta. Cuando comenzamos a tener ese tiempo a solas con Dios, se comienza a manifestar el poder del Espíritu. Se comienza a manifestar lo que dice el versículo 43, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, por los discípulos, por Julio, por Emanuel, por Ignacio, por Pablo, por Hugo, por Fede, por Fabri, son los que tengo acá en mi pantalla, por Mónica, por Chure, por Evelyn. Muchas maravillas y señales hechas por nosotros, los que estamos en Cristo. Cuando estamos en esa comunión íntima con Dios, y estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios. Es tremenda la palabra, es tremenda la vida en Cristo. Pero si no estamos en el aposento todos los días, va a ser medio complicado. No se va a manifestar nada. No va a haber transformación en nuestra vida. ¿Cómo vamos a salir? Y cuando digo salir, no es que, para que me entiendan, no es que vamos a salir después de la cuarentena, no. Es cada mañana cuando nos levantamos, cuando salimos de nuestra cama, ahí comienza la guerra espiritual. Aún cuando estamos en nuestra cama también. Pero tenemos que estar preparados. El espíritu está dispuesto. Dios prepara todo para que nosotros seamos sus discípulos, para que seamos sus testigos, para que seamos sus siervos. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Debemos despojarnos de todo aquello que es un peso para nuestro crecimiento. Debemos despojarnos de todo aquello que impide el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cargamos una mochila muy pesada con nuestros pecados.
y vamos y nos sacamos esa mochila y se la dejamos a Jesús. Venid a mí. Vamos a los pies de Cristo. Despojate de todo aquello que te impide mirar a Jesús. Despojate de tus bienes materiales. Despojate de todo aquello que, cuando leemos Lucas, dice, aquel que no aborrece padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Despojate de todo aquello que te impida mirar a Jesús. A mí me gusta ver las películas de acción, donde hay guerra, donde hay, yo uso una frase, donde hay muerte, sangre y sudor. Esas son las mejores. Pero esa es mi opinión. Pero ahí donde vos ves que cuando el soldado está en la guerra, no está pensando en su mamá, en su papá, en sus hermanos. ¿Qué estará haciendo? Uy, mirá, y no, está pendiente de la batalla. Hermanos, tenemos que estar pendientes de la batalla. Por eso Jesús dice, el que no aborrece, o el que no me pone a mí en primer lugar, no puede ser mi discípulo. No estás apto. Si estás pensando en otras cosas, no estás apto. Despojate de aquellas cosas materiales que te impiden seguir al Señor. No digo que esté mal. Si puedes tener una casa, puedes tener un auto, está bien. Gloria a Dios, porque Dios nos bendice. Porque Dios nos prospera. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero que tus ojos no estén puestos ahí, en las riquezas, en las cosas materiales, en la ropa, en la marca. Alabando a Dios, tremendo. Nuestra vida tiene que ser una continua alabanza a Dios. Cuando entras al aposento, es inevitable no alabar al que creó todas las cosas. Cuando estaba en estos días postrado ahí en mi cama, miraba hacia la ventana y podía ver las maravillas del Señor. Su creación, alabándole en todo momento. Y un detalle, porque así es nuestro Padre, siempre está en los detalles. Todos los días venía 2 o 3 pájaros a ponerse ahí frente a mi ventana, a cantar, a aletear, o simplemente pararse, posarse, ¿Qué? para mostrarme cómo se alaba a Dios, para enseñarme a alabar a Dios en todo tiempo. Cuando volaba ahí en fiebre, miraba esta imagen y decía, Señor, gracias, porque en medio de la tribulación, en medio de la angustia, puedo alabarte por tus maravillas. Y después venía, nosotros decimos que el perro es el mejor amigo del hombre. Así que venía todas las mañanas mi amigo y se paraba ahí con sus patitas en la ventana a saludarme.
Dios es nuestro amigo y Él siempre va a estar ahí. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no levantar nuestras manos y proclamar sus verdades? ¿Cómo no abrir nuestras bocas? ¿Cómo no levantarnos a danzar, a saltar de alegría, de gozo, porque tenemos un Dios poderoso? Extraño a Checho cantando "Y de día cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, el poderoso de Israel". Y acá cuando suena esa canción, empezamos todos a danzar y a saltar y nos alegramos, porque cuando estás en ese tiempo de adoración, te olvidas de los problemas. Cuando estás en ese tiempo de alabanza, estás reconociendo el señorío de Cristo, estás reconociendo su soberanía, estás reconociendo que no hay otro Dios como Él. Es por eso que Alfredo, Emma, Alberto, siempre nos recuerdan, hermanos, busquen canciones que tengan sentido, que alaben y que adoren a Dios. No tanto ruido, ruido, ruido. Porque necesitamos ser verdaderos adoradores. Porque tales adoradores Dios busca. ¿Cuándo aprendemos a adorar y alabar a Dios? Cuando estamos en su presencia. Es ahí donde se despierta en nosotros ese fuego y nos lleva a hacer locuras, a danzar, a dar vueltas, a gritar, a llorar, a arrodillarnos, a postrarnos. Que si alguno te viera, ¿y este loco qué le pasa? A este le faltan algunos jugadores. Cuando salgo a caminar por la ciclovía e empiezo a mirar los cielos y me sale instintivamente levantar las manos. Y a veces voy llorando, que cuando pasen por al lado mío, se harán pensar, ¿y este qué le pasa? El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso tenemos que alegrarnos y gozarnos en Él. Alfredo decía, esta nueva generación no conoce las locuras que nosotros hacíamos los domingos. No conoce la locura que hacíamos reunión tras reunión. Ya la van a conocer. Y van a decir, Julio tenía razón, estos están locos. Pero locos de pasión y de amor por aquel que creó todas las cosas. Y no quiero creer y no quiero pensar que esas locuras ya no se están haciendo porque no nos juntamos en el centro policial. Esas locuras tenemos que seguir haciéndolas en nuestras casas. Con nuestros hijos, los más pequeños, tienen que aprender que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Hay un Dios que se manifiesta y manifiesta su poder, al cual tenemos que alabar y adorar. Entonces, cuando estás alabando y adorando a Dios, no hay otra cosa más importante. No hay nada que te quite el gozo. ¿Qué dice la palabra? ¿Está alguno triste? Cante alabanza. Amén. ¿Estás triste? Levanta tus manos. Adora a Dios. Háblale nuevas lenguas. Escribí canciones. Porque el Espíritu está dispuesto
pero nosotros tenemos. Ahora, si no alabás a Dios, si no adorás a ese Señor, creador del cielo y de la tierra, y no te sale, no estás apto. Dios está preparando un ejército. Y Dios nos está llamando a la guerra. Cuando Emma subió el otro día la canción, me hizo acordar, porque para muchos es nueva, pero lo que nosotros la conocemos ya tiene unos buenos años. Pero yo digo, Señor, qué importante saber que Dios nos está llamando a la guerra. Pero ¿cómo vamos a salir si no tenemos tiempo de comunión con nuestro general? ¿Cómo vamos a salir si nuestras vidas no están siendo transformadas en el aposento? Termino con otra imagen. El pueblo de Israel peleando contra los filisteos. Ahí apareció uno llamado Goliat. Empezó a desafiar al pueblo de Dios. Y todos los días, porque así es el enemigo, todos los días salía a desafiar al pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que decían los soldados? Es un hombre muy grande, es un hombre muy fuerte, es un hombre muy preparado. ¿Quién va a poder contra él? Porque no había comunión, porque no había fe, porque no había convicción, porque no había identidad, porque no estaban mirando arriba al Dios Todopoderoso, al Dios de los ejércitos. Estaban mirando ahí al hombre. Levantá tu mirada, mirá a Dios. No mires el inconveniente que tienes ahora delante. Pero hubo uno. Ayer escuchaba a Emma. Decía, un valiente. Y apareció David. ¿Quién es este incircunciso que viene a desafiar a los ejércitos de Dios? Y todos lo miraban como diciendo, ¿y este? Y David decía, Dios me libró del león, Dios me libró del oso, también me va a librar de este hombre. Porque había tiempo de comunión, tiempo de calidad con Dios. Había comunión íntima. Yo conozco, yo sé quién es el que está conmigo. ¿Cuál fue el resultado? Una victoria tremenda. Y ahí es cuando el resto toma fe y fuerza y sale a combatir. Porque la fe, la convicción, la verdad se contagia, se transmite. ¿Qué estás transmitiendo? ¿Qué estás transmitiendo? Si no tenés ese momento de comunión íntima con el Señor, no lo vas a conocer, no lo vas a poder experimentar, te estás perdiendo de vivir los mejores momentos de tu vida, de experimentar el poder de Dios en tu vida. Te estás perdiendo la oportunidad de conocer a aquel que es lo más importante en nuestras vidas. Cuando Dios empieza a transformarlo de acá adentro,
comienza a manifestarse afuera. ¿Quién es este hombre que habla con autoridad? ¿Quiénes son estos que hablan con sabiduría? La presencia del Señor, la comunión íntima, nos hace sabios, nos hace más justos, nos hace más santos. Jesús dijo, sed santos, porque yo soy santo. Cuando estás en comunión, la santidad se manifiesta. Cuando estás en la presencia del Dios, comienza a resplandecer su imagen en nosotros. Moisés, cuando venía de estar en comunión en el monte con el Señor, dice que su rostro resplandecía a tal punto que la gente hasta se asustaba. Entonces tenía que cubrir su rostro por tanta luz. Porque ahí en la intimidad es cuando la luz de Cristo se manifiesta. Por eso dice la palabra que somos sal y luz. Pero es en la intimidad, es en la comunión íntima, cuando se manifiesta la luz en nosotros. Y donde está la luz, no puede haber tinieblas. Donde está la luz, no hay pecado, no hay muerte espiritual. Hermanos, es una bendición poder experimentar todo lo que estamos experimentando en este tiempo. Pero va a depender de nosotros, de nuestra comunión íntima con nuestro Padre. Amén.